Hola y bienvenidos a Enigma, el canal de mitos y misterios. Existen todavía muchos misterios relacionados con el universo y con la manera que tenemos de entenderlo, y aún estamos por dilucidar cuál sería nuestro papel en su vastedad. Pero además de a estos enigmas, nos enfrentamos a otros más internos, como es nuestra forma de entender la realidad y de relacionarnos con ella, es decir, el conocer la propia consciencia. Y en el marco de estas interesantes cuestiones, damos con una teoría que aúna ambos conceptos de una forma muy interesante, la hipótesis del panpsiquismo, una palabra que proviene de dos términos griegos, pan, todo, y psique, alma. Esta designación ya nos da una idea de en qué consiste la hipótesis en cuestión. El panpsiquismo es una corriente de pensamiento que sostiene que toda materia tiene conciencia o alma, según se quiera entender, siendo de tal forma que materia y mente serían dos conceptos que estarían ligados el uno al otro. ¿Qué significa esto? Pues que según esta corriente, todo elemento material tendría una conciencia, mente, alma. En este punto se hacen algunas distinciones, como que en la materia no viviente, es decir, no orgánica, esta característica podría no estar tan desarrollada como, por ejemplo, la forma en la que somos conscientes los seres humanos, y así tendrían una suerte de protoconsciencia. Se trata de una hipótesis muy interesante, sobre todo en lo referente a sus implicaciones. Nos encontramos aquí con una máxima absolutista. Todo tiene conciencia, aunque ésta sea, como ya hemos mencionado, a distintos niveles. De esta forma, damos con que una roca, aun siendo un elemento no vivo, también dispondría de una especie de mente, teniendo en cuenta que ésta sería muy básica según se plantea. Pero estas afirmaciones plantean mucho más. Si se afirma que todo tiene conciencia, podemos extrapolarlo precisamente a eso, todo. Cada estrella, cada planeta, cada luna e incluso el universo en sí mismo podría ser una mente consciente de la que nosotros seríamos una pequeña parte atendiendo a esta hipótesis. Es una idea que nos hará pensar un buen rato. Y también se manifestaría en lo más pequeño. Cada pequeña partícula dispondría de este elemento conscienciamente en una versión increíblemente simple. Y así, cuando muchas partículas se combinarán creando sistemas más complejos, sucedería lo mismo con la forma de conciencia que surgiera de tales uniones. Los sistemas pueden ir creciendo y creciendo hasta que llegáramos a valorar cómo podría entonces ser la mente o la conciencia de una estrella o la de un planeta. En este punto, sería conveniente que nos detuviéramos a revisar qué es la conciencia, pues continúa representando uno de los grandes misterios de la mente humana y a su vez divide a filósofos, científicos e investigadores. Es un concepto difícil de definir, pero a grandes rasgos podríamos identificarla con el entendimiento que un individuo tiene de sí mismo, de sus acciones con el entorno y de su capacidad de reflexión sobre las mismas, la percepción del yo y de sus experiencias. Simple, pero a la vez complicado. Es algo que podemos concluir que todos los seres humanos tenemos, pero que a su vez divide a los pensadores debido a lo que no conocemos sobre este concepto. Cuenta con una parte que podemos conocer y medir científicamente, como es el control del comportamiento o el saber diferenciar cuando estamos dormidos o despiertos, o cómo reaccionamos a los estímulos del medio. Pero también cuenta con una faceta menos comprensible y es la experiencia del individuo. Un aspecto totalmente subjetivo sobre cómo un sujeto procesa o experimenta la información. En resumen, podemos saber, por ejemplo, en qué zona del cerebro se experimenta el dolor cuando éste se produce, pero no llegamos a conocer cómo el sujeto en cuestión lo vive, lo siente. Es una experiencia totalmente subjetiva y no somos capaces de acceder a una conciencia de ese modo. Y a este respecto, se sabe que muchos seres vivos experimentan sensaciones como el dolor o el placer, hasta algunos organismos pluricelulares de los más simples.
Entonces, es posible que estas criaturas también tengan una conciencia, aunque ésta fuera diferente de la nuestra, con otros matices. ¿Cómo divide entonces el problema de la conciencia a los pensadores? Existen muchas corrientes, pero fundamentalmente mencionaremos dos. El materialismo, que afirma que solo existe lo material. Así, la conciencia derivaría de la propia materia. En oposición a esto, hallaríamos la corriente filosófica del dualismo, que sostiene que materia y conciencia serían elementos independientes el uno del otro. Como vemos, el problema de la conciencia no es uno que tenga fácil solución, y en este sentido el panpsiquismo se suma a la lista de corrientes de pensamiento. Resulta que no es una idea demasiado reciente y que existen otras líneas de pensamiento bastante parecidas, como el hilozoísmo, según la cual la materia tendría la capacidad de actuar, o el animismo, que sostendría que todo elemento tendría un alma, con un sentido religioso en este caso. Pero, como sucede con todas las corrientes, existen variantes de la visión general del panpsiquismo, como el panexperimentalismo, que sostiene que la experiencia consciente está presente en todo a un nivel fundamental. El pancognitivismo, que en contraposición a la experiencia consciente, afirma que es el pensamiento el que está presente en todo elemento, aunque sea a un nivel simplificado. El cosmopsiquismo, que sostiene que el cosmos, entendido como una unidad, sería en sí mismo el nivel fundamental de la realidad y la fuente de la que emanaría toda consciencia para cada una de sus partes. Aquí sucedería al contrario que con el panpsiquismo principal, que crearía la arquitectura de la consciencia desde los elementos más pequeños. Corriente que sería muy similar a la del holismo, que defiende que el universo es un organismo que posee mente o conciencia. No podemos olvidar que la corriente del panpsiquismo a día de hoy está ganando mucha notoriedad, si bien se trata de un concepto que tiene raíces en el mundo antiguo. Entre algunos ejemplos de pensadores que apuntaban a ideas similares, cabe mencionar a algunos autores presocráticos, que aunque no podrían ser considerados panpsiquistas en el sentido estricto del término, sí que planteaban unas concepciones parecidas, tal como sucede con el caso de Platón, quien, por ejemplo, en Timeo dijo: «Este mundo es de hecho un ser vivo dotado de un alma e inteligencia, una sola entidad viviente visible que contiene a todas las demás entidades vivientes que por su naturaleza están relacionadas». Tal vez estas primeras ideas sirvieran como referencia para pensadores posteriores, sobre todo enmarcados en el Renacimiento, cuando dichas teorías cobraron notoriedad, entre ellos Paracelso o Giordano Bruno. Un poco más adelante en la historia, y de nuevo posiblemente bebiendo de fuentes anteriores, otros pensadores presentaron teorías similares, como los racionalistas Leibniz y Spinoza, y ya en el siglo XIX destaca Schopenhauer, que si bien no serían considerados panpsiquistas, sí presentan concepciones semejantes en sus planteamientos. Por otro lado, uno de los exponentes más relevantes sería el filósofo alemán Gustav Theodor Fechner, y por supuesto, en nuestros días también existen teóricos que defienden estos postulados. Desde luego, existen muchos más autores vinculados con esta corriente, cada uno con sutiles diferencias con respecto al resto. Y solo hemos presentado una breve muestra. Estamos ante una corriente que propone unas teorías absolutamente sorprendentes sobre uno de los grandes misterios más intrínsecos a nuestra naturaleza, la conciencia, que implica que todo elemento natural tendría una, más o menos desarrollada, y que la unión de varios elementos podrían desarrollar la arquitectura de una conciencia más compleja. En algunas variantes, esto no implicaría únicamente que las partículas más pequeñas tuvieran una conciencia en su nivel más bajo o elemental, sino que, en el sentido opuesto, los elementos de mayor tamaño contarían con una conciencia increíblemente compleja, de la que tal vez nosotros formáramos parte.
Quizás no solo de estrellas, planetas y galaxias, sino incluso del universo por entero. Es una teoría rara, como todas las que traemos a este canal, pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!